Hay quienes comparan este momento que vive Sinaloa con esta ola de violencia que ha durado más de 30 días con la pandemia. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha refugiado en su hogar, no sale o sale muy poco para lo más esencial. Pero quienes se han quedado más en casa son los estudiantes que después de la decisión de sus padres y madres no acudieron a las clases de manera presencial y finalmente se les tuvo que dar de manera virtual. Expertos señalan que esto va a traer mayor retraso educativo porque ya se arrastraba uno desde la pandemia. Sobre esto platicaremos, ya sabe, esta noche, pero siempre hay más noticias. Y bueno, pues vamos rápidamente a la información. Estos 35 días han provocado un gran número de muertes. De acuerdo a la cifra, al recuento, van 191 personas que han fallecido durante esta ola violenta. Más de 200 personas desaparecidas. Y en otras noticias, hoy el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que ya le confirmó a la Fiscalía General de la República con un documento firmado por autoridades estadounidenses que sí viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, el día que fue capturado Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Acusó a periodistas de que han señalado hechos con falsedad que lo ponen en riesgo de ser considerado enemigo de una de las facciones en pugna. Y expertos, le decía hace un momento, han señalado que la violencia está impactando en la educación. El diagnóstico, señalan, se puede comparar con lo ocurrido en la pandemia. Y una enfermedad silenciosa que se ha apoderado de nuestros hogares es el dengue. Hay focos rojos en el estado, pero continúan principalmente en el sur de la entidad. Como le comentaba hace un momento, Mega Noticias analizó el impacto que tiene la violencia en la educación. Expertos señalan que esta modalidad de clases virtuales lo único que hace es atrasar el proceso educativo, tal y como ocurrió en la pandemia. Sobre esto nos presenta Berenice Rodríguez. A poco más de un mes de iniciar los hechos de violencia que han atacado a la capital sinaloense y que propició que estudiantes de todos los niveles educativos dejaran de asistir a los planteles, se ha detectado un importante rezago educativo en alumnos tras no acudir a clases presenciales. Cabe señalar que este visible diagnóstico se puede comparar a lo ocurrido en la pandemia, donde a pesar de que sostenían clases en línea, no era un aprendizaje óptimo. En ese sentido, Ángel Leiva, investigador de Mexicanos Primero Sinaloa, señala que de acuerdo con los parámetros establecidos, se impide a los estudiantes su derecho a aprender cuando no están, aprenden y participan de manera directa, y esto es lo que ocurre actualmente. Entonces, como ya se demostró, esto no es un tema menor, como se dio a entender al principio por las autoridades federales y locales, y se ha comprometido el derecho a aprender de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Asimismo, se entiende que si las aulas no están llenas, a pesar de las frecuentes invitaciones de las autoridades de gobierno y educativas, no es porque los padres no quieran llevar a sus hijos a las escuelas o que docentes evadan su responsabilidad de dar clases, incluso que los estudiantes de nivel medio y superior no quieran ir, sino que es una acción derivada del miedo e incertidumbre por la falta de seguridad al momento de trasladarse, estar o permanecer en un sitio y que ocurra un hecho violento, un tiroteo o una bala perdida. Las lecciones que nos dejó la pandemia son pertinentes en este momento porque, aunque las causas son distintas, los síntomas son similares. Es decir, no poder asistir a las escuelas debido al riesgo que conlleva, pues
va a profundizar las brechas de aprendizaje en los estudiantes que ya vienen arrastrando, ¿no? Al momento no hay un estudio sobre los daños en el aprendizaje causados por la violencia de este mes, pero se puede retomar un estudio de Mexicanos Primero llamado Equidad y Regreso, que aunque con causas distintas, los síntomas son similares. En dicho estudio aplicado a 2,000 estudiantes de entre los 10 y 15 años de edad, se encontró que la falta de presencialidad a los planteles afectaba en dos aspectos. Primero, la cuestión socioemocional, que genera estrés, ansiedad, miedo, entre otros, y en segundo, el aprendizaje. El 61.6% no comprendía un texto de cuarto año de primaria, el 14.8% no podía leer una historia, el 82.2% no podía resolver un problema de tercer año de primaria y el 96.1% no podía resolver un problema de fracciones. La situación sí es crítica y alarmante ahora de esta nueva pandemia. Para Mega Noticias, Berenice Rodríguez. Ya muchas escuelas están regresando de manera presencial. Ha aumentado el número de alumnos y alumnas en algunos planteles. La Universidad Autónoma de Sinaloa hoy inició clases presenciales, aunque cierra sus turnos muy temprano y sigue virtual en el turno nocturno. Usted tiene una mejor opinión. Vamos a pausa y regresamos. Al regresar, aumenta a 190 los muertos durante 35 días de violencia. Más adelante, crece el número de casos de dengue en el sur del estado. Mega Noticias Sinaloa. Festival Cultural Sinaloa 2024. Inicia este 17 de octubre con Regina Orozco Le Canta Sinaloa, acompañada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Nos vemos a la altura del Palacio Municipal a las 5:30 de la tarde. Instituto Sinaloense de Cultura, Sinaloa, Gobierno con sentido social. Lava, voltea, tapa y tira. 4 acciones sustanciales contra el dengue. Lava y voltea los recipientes donde se almacena agua. Tapa tanques y depósitos. Tira botellas, llantas, latas o trastes que no utilizas. Tu participación importa. Sinaloa, Gobierno con sentido social. Si el agua suena, trabajo lleva. Para que agua puedas usar, Japac la tiene que tratar. Nuestro trabajo es captarla, potabilizarla, almacenarla, mandarla a tu casa, recolectarla, tratarla y reutilizarla. El trabajo de todos es cuidarla. Japac, agua y salud para todos. Ayuntamiento de Culiacán, capital de bienestar. Mega Móvil te conviene. Cámbiate hoy mismo la telefonía celular de Mega conservando tu mismo número y recibe 7 gigas más otros 7 por únicamente 150 pesos al mes. Verás cómo nos hacemos mejores amigos. Contrata hoy mismo en megamóvil.mx. Festival Cultural Sinaloa 2024. Inicia este 17 de octubre con Regina Orozco Le Canta Sinaloa, acompañada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Nos vemos a la altura del Palacio Municipal a las 5:30 de la tarde. Instituto Sinaloense de Cultura, Sinaloa, Gobierno con sentido social. Prevenir el dengue es la mejor forma de cuidarnos entre todos. En casa, evita tener floreros, piletas, vasijas o cacharros con agua. ¿Tienes fiebre alta, dolor de cuerpo o de cabeza? No te automediques. Puede ser dengue. Consulta a tu médico. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Sinaloa, Gobierno con sentido social. Mega Noticias Sinaloa. Muchas personas ven mal que se esté hablando de la violencia, que se estén dando las cifras, que se estén dando los números, pero creo que lo que estaría mal es normalizar la violencia, continuar con la idea que esto es común, que esto está bien, que no pasa nada. Y bueno, pues sobre esto habla el editorial de Mega Noticias esta noche.
Lo más peligroso de la violencia es normalizarla. Cada semana hablamos de más y más territorios bajo fuego en medio de la disputa de criminales. Las autoridades han decidido dejar que entre ellos resuelvan la situación, pero ¿y quién nos protege a nosotros? Los niños abandonan la escuela. Antes de aprender a sumar saben ponerse pecho tierra. Restaurantes sin comensales, cerrando sus puertas con pérdidas millonarias y también dejando a decenas sin trabajo. Tiendas, camiones o barrios incendiados bajo el yugo de unos cuantos malandros. ¿Por qué renunció el Estado a su obligación de garantizar la seguridad? Limoneros, aguacateros o tortilleros por igual dejaron de producir porque los extorsionan y si no pagan, los matan. En el caso más extremo, reclutamiento forzado o desplazamiento forzado. Municipios de Sinaloa, Sonora, Michoacán o Guerrero convertidos en el ataúd del Estado y las libertades. Verdaderos pueblos fantasma. Resulta que Guatemala es más seguro que algunos municipios de Chiapas. ¿Quién lo diría? Normalizamos los toques de queda autoimpuestos con tal de preservar la vida. Estamos normalizando vivir con el enemigo. Eso es lo más peligroso. La opinión editorial aquí en Mega Noticias. Ahora vamos hasta la redacción donde ya se encuentra mi compañera Berenice Rodríguez con información importante. Berenice, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas noches y muy buenas noches también a todos nuestros televidentes. Gracias por siempre estar comentando con nosotros nuestro trabajo y sobre todo por enviarnos sus opiniones. Y en más información, déjenme les platico este WhatsApp. La verdad me llamó mucho la atención. Déjenme les digo que Virginia Matus nos dice que es una lástima que todos estos hechos violentos pues estén dándole continuidad, dice, a aquello que ocurriera durante la pandemia y esto que es pues el rezago educativo. Realmente es algo que ocurre, es cierto, es también una pandemia. Muchísimas gracias, Virginia, por enviarnos su comentario, sobre todo porque viene muy ad hoc con esta nota que acabamos de presentar sobre el trabajo que pues viene mermándose en la cuestión educativa. Bueno, y en más información déjenme les platico que pues las noches en Culiacán se han vuelto muy drásticas, ha cambiado muchísimo el panorama, sobre todo cuando las personas salían a divertirse, a comer algo, a cenar, a pasar un rato agradable, pues hoy los hechos violentos mantienen pues encerrados a todas las personas, ya son más de 190 muertos, pero mejor veamos este trabajo. A más de un mes de iniciada la ola de hechos violentos en el estado de Sinaloa, la cifra de muertos por estos hechos asciende a 190 personas que han perdido la vida durante la guerra entre los grupos del crimen organizado. Tan solo en la última semana se han reportado casi 40 muertes, destacando que entre los fallecidos hay jóvenes menores de edad, un adulto mayor de 76 años que falleció al explotarle una granada que se encontraba tirada en una carretera de Culiacán, e incluso un paciente del Hospital General de Culiacán internado en el nosocomio desde el pasado 23 de septiembre. Sin embargo, civiles armados entraron el jueves al hospital a asesinarlo. Según el recuento, durante la semana hubo al menos 39 fallecimientos relacionados a hechos violentos, siendo los días con más muertos el lunes 7 de octubre y el sábado 12, con 11 muertos registrados cada día en diferentes hechos en Culiacán. Asimismo, de acuerdo a los reportes de la ciudadanía, van alrededor de 189 personas privadas de la libertad en el último mes, aunque hay que destacar que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reiteran que la cifra asciende a más de 200 desaparecidos. De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante la última semana se han privado de la libertad al menos a 30 personas. Cabe mencionar además que de acuerdo a estas cifras presentadas por el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, solo se reconocen a 164 muertos y 160 desaparecidos derivados de los hechos violentos del último mes, cifras que superan por mucho los tan solo 46 detenidos que reporta la Secretaría de Seguridad. Para Mega Noticias, Fernanda Rivera. Pues como podemos ver, la Secretaría de Seguridad del Estado pues no reconoce totalmente estos 190 muertos, pero pues sabemos que hay pues algunos que no se han contabilizado, otros pues que han aparecido posterior y pues es ahí donde se da este desnivel en cuanto a los números, pero los hechos ahí están, son hechos violentos, están afectando gravemente a la economía en todos sus aspectos aquí a Culiacán y pues no vemos por dónde. Nos estamos llenando de soldados, nos estamos llenando de elementos y nomás no vemos esta estrategia que rinda frutos, José Ángel. Y es que todos queremos la paz, queremos volver a tener tranquilidad, la operación de las autoridades, que no nos expliquen cómo, que lo hagan y que rinda resultado. Creo que es lo que quiere la ciudadanía aquí en Culiacán y en todo Sinaloa. Bere, gracias, buenas noches. Buenas noches.
Y hay mucho más noticias. Vamos a las breves. Desde el inicio, bien, la Secretaría de Salud reportó que hay un incremento de casos en Mazatlán de dengue. La atención de pacientes por dengue ha tenido un aumento de foco rojo en el último mes en Mazatlán, hasta con el triple de enfermos, informaron en la coordinación médica de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Mazatlán. Jacqueline Valerio Ramos, coordinadora médica de la delegación, expuso que los más destacados del último mes en Cruz Roja ha sido el dengue, con atención de 66 pacientes confirmados, sumado a 28 sospechas en septiembre, y en lo que va de octubre suman más de 30 casos confirmados. Y bueno, pues en más noticias, continúan los apoyos por parte de Segalmex. El subsecretario de Agricultura en Sinaloa, Ramón Gallegos Araiza, anunció la reapertura del registro para el programa de apoyo a la tonelada de maíz gestionado por Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex. Este programa busca asegurar que ningún agricultor quede fuera, ofreciendo un apoyo de 750 pesos por tonelada. El preregistro estará disponible del 14 al 16 de octubre, seguido del registro formal, que se extenderá hasta el 31 de octubre. Los productores que no lograron comercializar a tiempo podrán presentar su facturación hasta el 30 de septiembre. Y hoy el gobernador Rubén Rocha Moya informó que entregó a la Fiscalía General de la República la bitácora de migración que demuestra que viajó a Estados Unidos el día de la detención de Joaquín Guzmán López y la detención de Ismael El Mayo Zambada García. Rocha Moya destacó que fue él mismo quien presentó ante la autoridad federal el documento que fue expedido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que cuenta con el sello oficial de la dependencia. Rocha Moya responsabilizó a los periodistas Azucena Oresti y Luis Chaparro y a Miguel Vadillo de cualquier riesgo que él o su familia puedan enfrentar tras las recientes publicaciones sobre la detención de Joaquín Guzmán López y el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Rocha Moya argumentó que los reportajes han creado una situación de vulnerabilidad para él y su familia. Dijo que los trabajos periodísticos están respaldados con falsedades que sostienen los periodistas y que no pueden demostrar, porque él no estuvo en Sinaloa en el momento de los hechos ocurridos el 25 de julio. Vamos con Alejandro Orozco y el clima. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Esto es lo que veremos a lo largo de este martes. En la región llega algo de humedad, algunas zonas más hacia el norte donde podríamos ver tormentas dispersas. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que siempre hacemos para usted en Mega Noticias. Así le cuento que Los Mochis alcanzará 36 grados, que veremos cómo el fuerte sigue llegando a los 38. Tendremos aquí para nosotros 37 grados, la presencia de bastante sol, y cuando sí podremos ver alguna lluvia será hacia miércoles y jueves, pero el fin de semana nos sigue trayendo tiempo soleado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Al regresar, turismo en México, el gran desafío. Más adelante, anuncian nueva estrategia para frenar los robos en Culiacán. Mega Noticias Sinaloa. Festival Cultural Sinaloa 2024. Inicia este 17 de octubre con Regina Orozco Le Canta Sinaloa, acompañada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.
Nos vemos a la altura del Palacio Municipal a las 5:30 de la tarde. Instituto Sinaloense de Cultura, Sinaloa, gobierno con sentido social. Lava, voltea, tapa y tira. 4 acciones sustanciales contra el dengue. Lava y voltea los recipientes donde se almacena agua. Tapa tanques y depósitos. Tira botellas, llantas, latas o trastes que no utilizas. Tu participación importa. Sinaloa, gobierno con sentido social. Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que navegues contento y tu internet vuele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega, 13 por 12, solo con Mega. Festival Cultural Sinaloa 2024. Inicia este 17 de octubre con Regina Orozco Le Canta Sinaloa, acompañada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Nos vemos a la altura del Palacio Municipal a las 5:30 de la tarde. Instituto Sinaloense de Cultura, Sinaloa, gobierno con sentido social. Prevenir el dengue es la mejor forma de cuidarnos entre todos. En casa, evita tener floreros, piletas, vasijas o cacharros con agua. ¿Tienes fiebre alta, dolor de cuerpo o de cabeza? No te automediques. Puede ser dengue. Consulta a tu médico. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Sinaloa, gobierno con sentido social. Festival Cultural Sinaloa 2024. Inicia este 17 de octubre con Regina Orozco Le Canta Sinaloa, acompañada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Nos vemos a la altura del Palacio Municipal a las 5:30 de la tarde. Instituto Sinaloense de Cultura, Sinaloa, gobierno con sentido social. Mega Noticias Sinaloa. Durante estos días le hemos platicado los problemas que también sufren los destinos turísticos tras la violencia que se vive en el estado. Pero eso no es todo. Muchos destinos están en este momento amenazados, ya sea por la violencia, por los fenómenos meteorológicos o por una infraestructura que no funciona. México descendió un puesto en el top 10 de países con mayor cantidad de visitantes extranjeros al pasar del 5º al 6º lugar. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, de enero a mayo de este año llegaron al país 18.1 millones de visitantes que gastaron 14.975 millones de dólares, un incremento de 6 y 8% respectivamente con respecto al mismo periodo de 2023. Especialistas aseguran que perder un lugar en la lista mundial no es grave, pero es un llamado de atención. No es una caída, es un lugar, y más bien responde a la falta de atención que ha tenido México y el crecimiento de otros países que han hecho bien las cosas. Entonces, pues bien, ¿no? Por esa parte, bien para los países, mal por México que ha desatendido algunos sectores, pero no es para alarmarse esta caída del 5º al 6º. Estamos, digamos, en una situación complicada. No supone esto una caída brutal del turismo, no es así, no por lo menos por ahora, pero sí, digamos, una desaceleración a costa de otros destinos. En el ranking mundial, México ocupa el 6º lugar en visitas, pero en captación de recursos no se encuentra dentro del top 10 que encabeza Estados Unidos. Esto significa que aunque el país recibe una enorme cantidad de turistas que no gastan mucho ni generan ganancia en las localidades que visitan, porque privilegian su estancia en los hoteles de gran turismo bajo el modelo de todo incluido. La rama económica es pequeñita para la cantidad de turistas que vienen y no gastan, que también es un turismo que deje a la comunidad. El Barómetro Mundial de Turismo de la Organización Mundial de Turismo indica que de 2019, año previo a la pandemia, a 2023, México tuvo una caída de 6% en cuanto al rendimiento de sus destinos turísticos, contra un aumento de 56% que tuvieron países como Arabia Saudita o Albania, o frente al 25% de rendimiento que tuvo República Dominicana en el mismo periodo. El reto será mantener la atracción de visitantes, pero que gasten más, pues en el primer trimestre de 2024, los destinos preferidos en América son El Salvador, Islas Vírgenes, Curazao, Islas Turcas y Caicos, Guatemala y Colombia. Mega Noticias, Andrés Solís. Vamos a Son Chingaderas con Osvaldo Villaseñor.
Muy buenas noches. ¿Y las víctimas de la guerra en Sinaloa, quién piensa en ellas? La presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han ponderado el envío de agentes del Ejército, de la Guardia Nacional, agentes de élite, de equipo incluso bélico para garantizar la seguridad de los ciudadanos en Culiacán y en algunos otros municipios de Sinaloa. Sin embargo, Culiacán y Sinaloa tienen 35 días ya de estar bajo el dominio del narcotráfico. 35 días en los cuales muchos estudiantes no fueron a las escuelas, pero también 35 días en los cuales han muerto centenas de personas, unas reconocidas oficialmente, otras en la lista negra de los asesinatos, también cientos de personas que han desaparecido, pero también, ojo, miles de familias o cientos de miles de familias que empiezan a ser las víctimas de las consecuencias o los efectos de esta guerra que libran dos facciones del narcotráfico aquí en Sinaloa. ¿Y en ellos quién piensa? Hoy por la mañana fue hasta tétrico ver, por ejemplo, un video de una empresa que se dedica a la venta de motos, que fue saqueada apenas el día de ayer. En un camión están recogiendo lo que quedó y seguramente esa empresa habrá de cerrar sus puertas. Pero no es solamente el patrimonio de los dueños de esa empresa lo que se puso en riesgo, también el patrimonio de las familias que dependen de esa empresa que trabaja, de esa empresa que le brinda un salario a sus trabajadores y que hoy van a quedar desamparados. Es ahí donde nos preguntamos cuántas familias han quedado sin trabajo ya en Culiacán. ¿Cuántas familias han perdido su patrimonio producto de esta delincuencia, producto de esta violencia que parece no tener freno? Y la pregunta es, ¿quién está pensando en las víctimas de la violencia y en las víctimas de esta guerra en la ciudad de Culiacán? El gobierno hasta el día de hoy parece no estar pensando en ellos, ni en garantizar, que es su obligación constitucional, la seguridad y el patrimonio de ellos, pero tampoco está pensando en cómo ayudarles para que la tranquilidad y la paz regrese a Sinaloa, para que la actividad económica otra vez pueda regresar a su normalidad. Seguir dándole vueltas al asunto y no asumir la responsabilidad por parte del gobierno, quien tiene la obligación constitucional de pensar en las víctimas, la verdad que son chingaderas. Como bien señala Osvaldo, la situación de los robos en esta ciudad se incrementaron a números que no conocíamos hasta hace poco. Bueno, pues por segunda ocasión desde el gobierno del estado a cargo de Rubén Rocha Moya se anunció un operativo para parar o reducir los robos a comercio. De acuerdo con la información, autoridades estatales en coordinación con empresarios van a desarrollar una estrategia en la que estarán los elementos de la Guardia Nacional que van a patrullar el centro y otros puntos claves de la ciudad. Los agentes que llevarán un uniforme distinto realizarán recorridos a pie para acercarse a la población. El secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, destacó que el operativo en el centro ha dado buenos resultados con una disminución de los robos y mayor confianza por parte de la ciudadanía. En esta operación también se integrarán elementos de la Policía Estatal Preventiva. Y creo que muchos de estos elementos ya los vimos, los de la Guardia Nacional, desde el fin de semana, sobre todo en el centro y algunas zonas aledañas. Gracias por acompañarnos esta noche. Siga en este momento con Paco Ramírez, que hablará hoy sobre la reunión comercial entre México y Estados Unidos. Buenas noches.